Salmo 19. Y bueno, dice el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu inspiración plasmada en estas escrituras, y te rogamos ahora en el nombre de Cristo que nos hables a nuestros corazones. En ese nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, un lindo salmo, ¿no? Este que tenemos delante nuestro. Seguimos con la serie de la excelencia de la palabra de Dios. Y saben una cosa, yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero a menudo la gente pregunta, bueno, a ver, si Dios está realmente interesado en que le conozcamos y aceptemos sus propuestas, ¿por qué no se revela de una vez por todas? ¿Por qué no corre las cortinas y aparece allí en la escena, en medio de la sociedad, y se termina todo esto? ¿Por qué tanto misterio con esto de Dios? ¿Cómo definimos misterio? Es el asunto, ¿no es cierto? Porque misterio, a ver, misterio es algo oculto, es algo inexplicable, algo extraño, algo difícil de comprender. Pero resulta que algo o alguien que no sea un misterio no lo hace culpable, en realidad, a ese algo o a ese alguien por el hecho de serlo, por el hecho de ser un misterio para nosotros. Más bien diríamos que el misterio lo que está haciendo es definiéndonos a nosotros, más que a eso que llamamos misterioso. Y digo esto porque cuando hablamos de algo que es un misterio, nos define en la incapacidad y la limitación que nosotros tenemos de poder penetrar en los secretos de ese algo o ese alguien que llamamos misterioso. Por ejemplo, los secretos de la célula. Es decir, tanto la célula vegetal como animal, ¿no es cierto? Este fenómeno ha sido un misterio por mucho tiempo, hasta que se esclareciera ese misterio, a tal punto que
ya no se trata más de una, qué sé yo, una especie de gelatina, como pensaban los hombres antes, que tenía un núcleo en el medio. Gracias a Dios y, por supuesto, a tecnología de punta o de vanguardia, hemos logrado penetrar, hemos corrido las cortinas de ese misterio y ahora podemos dilucidar, a diferencia de nuestros predecesores, aquellos misterios que están escondidos en esta maravilla de la creación. La célula estuvo siempre ahí, no apareció repentinamente delante del observador. Y por supuesto, nosotros no pudimos entender sus funciones hasta que logramos los adelantos técnicos, otra vez el microscopio, y entonces hoy día disfrutamos de este fenómeno y ese misterio dejó de serlo. Dios está ahí. Dios es cierto que para muchos es un misterio, pero el asunto es que no sea a nosotros un misterio no quiere decir de que Dios lo que está haciendo es jugando a las escondidas con el hombre, que está tratando de gambetear el encuentro con las personas que tienen interés, a veces una forma atrevida, digo yo, de desafiar a Dios para que se revele abiertamente con los hombres. Así que Dios no está escondido de los hombres. Al contrario, David nos muestra cómo Dios se revela, en este caso en el Salmo 19, a nosotros, y por lo tanto, así como nosotros nos maravillamos hoy día en descubrir los secretos internos de una célula, nos podemos maravillar al descubrir los secretos que se abren de la grandeza, la hermosura, la excelencia de Dios y de su santidad. Cuando Pablo escribía a la gente que vivía en la ciudad de Corinto, él escribe estas palabras que son preciosas, ¿no? En el 1 de Corintios capítulo 2, versos 9 al 10. Y dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, y atención, porque ahí nos pone freno David, ¿no es cierto? El apóstol Pablo. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y luego explica cómo es la dinámica del Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que ahí tenemos esta tercera persona de la Trinidad que conoce la divinidad porque es Dios, en esencia es Dios en la tercera persona. Pero luego, ¿saben qué? En el versículo 14 de esa carta, Pablo va a agregar algo que es muy importante. Dice, pero el hombre natural, atención con esos peros, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué no? Bueno, porque le son locura. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, dice, ¿estás loco? Perdiste la chaveta. No me vengas a hablar de esas cosas de Dios y cosas por el estilo, porque son locura. Nos habla de gente que está mal de la cabeza. Así que la persona que en realidad trata de entender estas cosas, pero no tiene la ayuda divina, le parecen locura. Y entonces dice, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. David entonces acá pudo discernir la revelación de Dios en dos ámbitos. Fíjense en sus Biblias. Número 1, versos 1 al 6, en la creación del cosmos. Y luego los versos 7 al 11, en la palabra inspirada de Dios. Y después tenemos en los versículos 12, al final, un deseo que tiene este hombre, en realidad versos 12 y 13. Después al final es una declaración en el verso 14, que ya vamos a mirar en un momento. Vamos a pensar un poquito en lo que dicen los primeros 6 versículos, es decir, la revelación de Dios en la naturaleza cósmica. David, cuando miramos estos versículos, fíjense, describe como un mecanismo cósmico, una maquinaria
si me permiten la expresión, bien aceitada, porque todo funciona sin entrar en conflicto. Vemos que los astros se mueven en una dinámica perfecta. Y todas estas cosas nos hablan de un ingeniero que lo organizó y le puso orden a todas las cosas. De lo contrario estaríamos, los mundos estarían colapsando y llevándose por delante. Y obviamente, de más está decir que la vida en este planeta se hubiese extinguido hace tiempo ya, si ese es el caso. Yo no sé, tal vez David se paseaba por la azotea del palacio, solía hacer esto. En una oportunidad lo metió en líos este asunto de estar inactivo y paseando. ¿Se acuerdan la historia cuando se metió con una vecina por ahí que se estaba bañando, que era la esposa de uno de los soldados? Y bueno, tenemos toda la página negra de David. Y bueno, a la noche este hombre a lo mejor miraba el espacio sideral que se presentaba. Me llama la atención cuando consideraba esto, que en ningún momento encontramos a David, no sé si se dieron cuenta, describiendo los cielos como una especie de azotea o techo, como creían los pueblos antiguos, que miraban para arriba y en una noche estrellada la impresión que da es que el cielo, el cosmos, es redondo, es circular. No sé si alguna vez vieron esto, los que van a acampar. Parece como que fuese una curvatura alrededor nuestro. Y entonces los antiguos, como no entendían estas cosas, pensaban que era un techo donde estaban pegadas las estrellas y donde moraban los dioses. Esto sucedía en el pueblo caldeo. Construían torres para de alguna forma adorar las constelaciones. Les ponían nombres. Sucedió también en la antigua Grecia, los romanos, y en fin, siempre hubo este interés en los misterios de arriba. Pero llama la atención porque la costumbre entonces era de interpretar los cielos en esos términos, pero David no lo hace así. A lo mejor fue un hombre que agarró toda esta experiencia para escribir el Salmo en los días cuando él era pastor de ovejas. Él le cuidaba el rebaño de ovejas a su papá y pasaba las noches en el medio de la intemperie, en el medio del campo, cuidando las ovejas. Y imagínense, sin ningún tipo de polución como hay en las ciudades ahora, de luces que nos distraen, este hombre podía acostarse en el pasto, en el césped, y contemplar la maravilla de ese despliegue de estrellas que hoy algunos de nosotros, cuando vamos a acampar, de vez en cuando podemos mirar algo de eso. Obviamente que aquí en este hemisferio probablemente se vea, se ve un cielo diferente al que se veía en el Medio Oriente en los tiempos de David, ¿no? Lo que sacamos de conclusión de esto es que David es un observador. No es un pedazo de bruto ignorante que no sabe de lo que habla. Un hombre que, supersticioso y que saca ideas más o menos sumando 2 más 2. No, este es un hombre que realmente estudiaba el asunto, analizaba las cosas. Consideraba el orden que manifestaban los astros, las constantes, y hacía conclusiones. Probablemente David iba a consultar con algunos expertos en la materia, lógicamente en la capacidad de conocimiento que se tenía de estas cosas en los tiempos de David. ¿Me puede explicar un poco acerca de las estrellas? ¿Cómo se formaron? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que pasa? Y tratar de socavar un poco de información para hacer sus propias conclusiones. Y llega, obviamente, a esta hermosa definición que es que el universo, en definitiva, describe el ingenio del arquitecto, de su autor, que es Dios. El apóstol Pablo va a decir siglos después, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, esto es, de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y entonces Pablo lanza una acusación acá, ¿no es cierto? Porque si Dios se ha revelado a través de la creación de la tierra y de los cielos, al final el hombre que lo niega dice, de modo que no tienen excusa. Así que Dios se reveló al hombre, el hombre lo rechaza y dice, pero a ver, si Dios se quiere revelar, ¿por qué no se muestra? Bueno, Dios se reveló. El decir yo no veo nada de Dios no lo excusa. Pablo dice no tiene ninguna excusa, al contrario, está agarrado el individuo.
que no quiere ver. Y entonces nos dicen los versículos 1 al 4, fíjense en ustedes, nos habla de Dios revelándose en la formación y en el orden lógico del cosmos. Fíjense en cómo lo describe. Dice, los cielos, el firmamento, miren ahí sus Biblias, un día, una noche, y entonces agrega estas expresiones. Dice que estas cosas, los cielos, el firmamento, y ellos dice, cuentan, anuncia, emite palabra, declara sabiduría. ¿Qué es lo que nos dicen estas expresiones que utiliza David? Bueno, los cielos nos están hablando. Lo que está diciendo David es que cuando contemplamos estas cosas, están emitiendo un mensaje. Vale decir que calladamente, estas cosas que vemos en el espacio están anunciando la majestad de Dios que las hizo. Fíjate, verso 3 dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. ¿Cierto? Estas cosas no tienen el verbo, pero sin embargo el verso 4 dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por eso Pablo decía, viejo, no tienen excusa, no hay nadie que se escape de esto. Ahí está. Lo que tenés que hacer es levantar los ojos y empezar a mirar y hacer sentido de las cosas que están allí arriba. Nosotros hoy pensamos equivocadamente que Dios, para comunicarnos algo, tiene que hablar, como hablamos nosotros ahora, como estoy hablando yo. Es decir, aplicar el verbo, la gramática. Pero la ironía es que nosotros hoy, en el siglo XXI, dejamos que las cosas nos hablen sin emitir sonido. Y si no, pregúntenle a la paleontología. Cómo el hombre agarra la pala y comienza a cavar. Y entonces, al encontrar los restos fósiles, nos hablan. Nos hablan de una que se perdió. Nos hablan de seres que pulularon por esta tierra antes que nosotros. Animales que, bueno, antes que nosotros. Acá podemos entrar en un debate, ¿no? Quizás mi postura personal es que aquellos animales cohabitaron con el hombre, pero acá estoy abriendo una caja de Pandora, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otro día. ¿En qué nicho, en qué ecosistema vivieron estos animales? ¿De qué se alimentaban? Y cosas por el estilo, ¿no? Ahora se han encontrado huevos en estado de preservación sorprendente. Y entonces, estas cosas no están emitiendo ningún sonido, pero las observamos, las interpretamos y vamos dejando que la evidencia nos hable, nos dé información. Pregúntale a la biología. Pregúntale a la cosmología si estas cosas nos están hablando. ¿Y cuántas otras disciplinas en la actualidad, sin emitir un sonido, están dando información y el hombre está cavando, está hurgando, está sondeando en los misterios de estas cosas que hoy nos revelan misterios que antes eran misterios, pero que ahora pasan a la luz gracias a la buena observación? No te confundas, Dios nos está hablando clara, firme y en una forma precisa. Lo que sucede es que nuestros sentidos se han desacostumbrado a escuchar la voz de Dios a través de la revelación en medio de esta creación hermosa en la cual nosotros estamos insertados. La razón del por qué ya no escuchamos a Dios hablándonos a través de la creación es porque nos hemos acostumbrado a poner la atención en otras cosas que nos distraen. En el huerto del Edén, el hombre no veía, no tocaba a Dios, porque Dios es espíritu. Pero no había duda en los primeros padres de que allí estaba Dios paseándose en el huerto y teniendo una relación continua con ellos. Pero de repente algo o alguien aparece en la escena y lo que hace es distraer la atención del hombre. ¿Se acuerdan cuando aparece allí la serpiente o el enemigo de Dios a través, y del hombre, ¿no?, de este animal del campo, y comienza a hablar con Eva y la distrae de las declaraciones de Dios, de su palabra, cuando le dijo, cuidado, no hagas lío? Y la señora dijo, me interesa lo que tiene que ofrecer este ser. Y apartó su vista de la gloria del Dios con quien tenía relación y lo puso en una fruta que colgaba de un árbol. Y la ambición que despertó eso.
Y se vino abajo ella, se vino abajo Adán y toda la raza, por supuesto, detrás de todos ellos. Hay personas que, en fin, se distraen en las luminarias del mundo. Todas las cosas que ofrece el mundo contemporáneo. No tenemos tiempo para escuchar a Dios. No tenemos tiempo para levantar los ojos y mirar cómo Dios ha dibujado con una belleza indescriptible la gloria de su magnificencia para que lo contemplemos. Y por oír esas voces, desafortunadamente entonces no escuchamos a Dios y perdemos de vista por completo esa gloria en las evidencias del cosmos. Miren, cuando nosotros vamos a un teatro, a un museo de arte, yo honestamente, voy a ser honesto con ustedes, ¿no? Me gusta la pintura, me gusta el arte, pero no soy muy aficionado a todas estas formas, o no sé si llamarle forma, pero estas pinturas surreales que se hacen en la actualidad. No sé si han visto los cuadros de Van Gogh en lo último de su carrera, que son unos garabatos y cosas que yo no las entiendo. Me imagino, a la gente, hay muchos que le gustan, lo aprecian como arte. Yo soy ignorante en esa área, lo debo confesar. Pero cuando miramos estas cosas en un museo de arte, miramos y apreciamos estas cosas y lo que vemos es el que está detrás del pincel. Tiene que tener una pericia tremenda para hacer esas cosas, ¿o no? Cuando miramos una escultura bien hecha, lo primero que observamos, sí, es la escultura, pero ¿de qué nos habla esa escultura? De la pericia del que usó el martillo y el ramplón, ¿no es cierto? El aparato para romper y hacer curvas y una serie de cosas y darle los detalles a esa obra maestra. Es decir, que la creación nos está hablando del creador de esa obra de arte. Bueno, el cosmos, eso es lo que está haciendo. Dios usó, si se quiere usar la analogía, es el martillo, ese martillo espiritual, no sé, y empezó a darle forma a los mundos, los puso en su sitio, les dio un lugar específico, les dio normas, que llamamos leyes ahora, leyes de la gravedad, leyes, qué sé yo, una cantidad de cosas que son las que se encargan de mantener el orden y la constante de todo esto que hay en el espacio sideral. A mí me apasiona este tema, estoy leyendo mucho sobre este tema de la cosmología, porque es muy interesante el debate que hay entre evolución y creacionismo en la actualidad. Para la mitad del siglo XIX, por ejemplo, el universo se creía eterno e inmutable, es decir, que no cambiaba para nada. Estaba compuesto más o menos de materia simple, obedeciendo algunas reglas incambiables, como la ley de la gravedad de Newton. Pero luego aparece Einstein con una temática completamente diferente. Introduce la famosa teoría de la relatividad. Empezamos a entrar en el campo de la mecánica cuántica. El hombre se hunde entonces para develar los misterios del átomo y aún hoy día partículas subatómicas. Estos misterios de cosas que antes no se podían comprender, y entonces, por supuesto, el hombre abrió la vista a un universo, a un sistema que era totalmente ignorado por sus antecesores, gente que no podía ni imaginarse los misterios de estas cosas. En la mitad del siglo XX, más o menos 100 años después, y digo más o menos porque los cómputos precisos tal vez no los podemos dar, la física da un paso extraordinario, un salto, y en la década del 70, por ejemplo, el físico Brandon Carter escribió un ensayo y dice más o menos estas palabras que me llaman poderosísimamente la atención. Dice: si cualquiera de los valores numéricos de múltiples leyes y constantes que se han descubierto en el siglo XX hubiesen sido una fracción diferente de la que poseen, escucha esto, el universo no hubiese sido apto para la vida. A esto le llaman hoy día en la jerga fine tuning, es decir, el ajuste fino. Tenemos al famoso profesor de Cambridge, Stephen Hawking. Es un señor que tiene problemas motores en el cuerpo
es una de las brillantes mentes en el campo de la física. Y él escribe: el hecho notable es que el valor de estos números parecieran haber sido precisamente ajustados con el fin de hacer posible el desarrollo de la vida. Ninguno de esos dos son cristianos. No creen en Dios. Pero mira bien lo que dicen. Es extraordinario eso. En los últimos años, más y más en el campo de la cosmología, los físicos, matemáticos, caen en cuenta de que este universo está bien engranado, que está deliberadamente ordenado con el propósito de garantizar esta maquinaria de ingeniería cósmica, la vida en este planeta, este pequeño lugar que nosotros llamamos Tierra. Esto es sorprendente, vuelvo a repetir. Lo que nos dice la cosmología contemporánea es: los cielos cuentan la gloria de Dios. Justamente lo que David nos decía hace 3000 años atrás, sin el uso de los telescopios. Y bueno, entonces este señor pasa, fíjense ustedes ahí en sus Biblias, pasa a describir el equilibrio de los días y de las estaciones, los ciclos, en los versos 4, en la tercera parte y al verso 6, y que son responsables en un sentido de el éxito en el cultivo, la supervivencia y, en fin, la salud de las especies. Sin estos ciclos la vida sería francamente un imposible, ¿no es cierto? Esto nos recuerda un poquito los primeros capítulos del libro del Génesis, donde se nos describe cómo Dios creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El capítulo 1 nos da detalles de cómo se formaron estas cosas. El capítulo 2 nos habla un poco de la creación del hombre y la mujer, pero entonces nos dice cómo todo esto fue ordenado para formar un cinturón ecológico, si se quiere, ¿no es cierto? Una olla en medio de todo esto, donde plantó al hombre y la mujer, que conocemos como el jardín del Edén. Es decir, que Dios preparó todo esto para que se desarrollara la vida biológica y, en última instancia, esa corona de la creación, que es el hombre hecho a imagen y semejanza de ese poderoso Dios. Bueno, pero resulta que, aunque Dios se revela ciertamente a través del mundo creado, sin embargo, esa revelación no puede convertir al alma. Puede ser que el alma se sorprenda, pero no puede cambiar de naturaleza. Es decir, es lo que hay. Lo que soy, eso es. Y se terminó el partido. De ahí no puedo salir. No puede enseñarnos a aplicar correctamente las cosas que conozco acerca de la creación. No me puede alegrar el corazón esa revelación cuando estoy hundido en problemas y en sufrimiento, en medio del dolor y de la agonía. No puede alumbrar mis ojos que lloran desconsoladamente cuando estamos tristes y con muchas cargas. Y en el peor de los casos, mucho menos pueden lidiar con nuestros demonios, es decir, nuestros orgullos y nuestras cosas que pertenecen a la naturaleza caída y que nos crean tantos problemas, que incursionan repentinamente en nuestras vidas y crean serios problemas en nuestras relaciones interpersonales. Primero que todo, en nuestra relación con Dios, y después en nuestra relación con todos los demás. Por eso es que acá David entonces pasa de aquella revelación cósmica a una más específica, y nos muestra en los versículos 7 al 11 entonces la revelación de Dios por medio de su santa y bendita palabra. Sabemos que habla de la palabra de Dios por las expresiones estas. Miren, fíjense, dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová. Fíjense ahí en su Biblia, ¿no? Dice los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. Son todos términos que utilizaba Moisés cuando desarrollaba el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros que encontramos en la Biblia. Y luego, en un sentido, en el verso 9 apunta a la misma cosa, cuando usa las frases el temor de Jehová y los juicios de Dios, que hacen referencia exactamente a lo mismo, a la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta acá que hay cierta libertad literaria por parte de David, que está escribiendo poesía.
Esto pertenece a los libros poéticos y la literatura poética que encontramos en el Antiguo Testamento, empardado a otros libros que aparecen allí, por supuesto, y que siguen la misma línea. Lo mismo que nosotros hoy, ¿no? En poesía usamos de cierta marginalidad en expresiones, cierta libertad, ciertos simbolismos o alegorías para proyectar algún tipo de idea. Lo importante de todo esto es los efectos que produce esa palabra de Dios. Esto es lo que está resaltando este hombre, cómo la palabra de Dios transformaba, iba cincelando, iba formando su carácter, iba cambiando su vida. David experimentó en carne propia los efectos de la revelación de Dios a través de la palabra. Y ahora lo vuelca en esas palabras en este salmo hermoso que estamos considerando. Fíjense, en versículo 7, en la primera parte, nos muestra este hombre que la palabra de Dios trae de regreso el alma del hombre hacia Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, él dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esta palabra convertir es muy interesante cuando la miramos en el idioma original en que se escribió el Salmo, que es el hebreo. Y la palabra lo que hace es referencia a retornar, es el término. El hombre perdió el compás cuando se trata de relacionarse con Dios. Nosotros tenemos mapas equivocados. Y el hombre por naturaleza sabe que perdió la dirección. Y es por eso que hemos inventado una cantidad de religiones, es decir, de sistemas o mecanismos artificiales para poder de alguna forma ir embaldosando el camino que nos lleve a Dios. Y la verdad es que metemos la pata, ¿no es cierto? Porque construimos torres, escaleras, avenidas y una cantidad de callejuelas que pensamos, por medio de ritualismos y cosas por el estilo, vamos a alcanzar y vamos a tocar a Dios. Y ahí vamos, nadando como el ahogado, ¿no? El que se ahoga, ¿no? Damos brazadas y nos desesperamos y nos vamos hundiendo en la desesperación, en el autoengaño. El hombre no tiene dirección a Dios. El hombre sabe que está apartado de Dios. La Biblia nos dice que desde el Génesis, ¿no es cierto?, que el hombre perdió su lugar en la presencia de Dios. Pablo dice, estamos destituidos eternamente de la gloria de Dios. Pero entonces cuando llegamos a la palabra nos damos cuenta que esa escritura nos lleva a Cristo. Es el argumento que Pablo presentaba en las Escrituras, en sus cartas, diciendo, por ejemplo, que la palabra, la ley, es nuestro ayo, es nuestro maestro, nuestra nodriza, o en el caso del judío, obviamente, que lo lleva a los pies de Cristo Jesús. Nosotros cuando leemos los evangelios, ese es el propósito, de llevarnos a los pies de la cruz. Y entonces cuando nos encontramos con el bendito Jesucristo, Él es el camino que nos lleva a Dios el Padre. Jesús dice en Juan, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Lo sabemos porque Dios lo inspiró en su santa palabra. Entonces David llegó a entender que la palabra de Dios lo que hace es traer de retorno al hombre perdido a la presencia de ese Dios majestuoso que le dio forma a los cielos, como describen los versículos 1 al 6. La segunda cosa que dice David es que la palabra de Dios instruye al indocto. Fíjate, en la segunda parte de ese versículo dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y otra palabra interesante para ver en el original, porque la palabra sencillo quiere decir la persona que es ancha, no de gordo, sino que tiene una mente abierta. Es como una olla que se puede tirar de todo adentro. No es un concepto positivo, es negativo. Es la esponja que agarra todo sin discriminación, que no sabe discernir las cosas. Es decir, que su mente tiene espacio para todo. Hace referencia a aquel individuo, a esa persona inmadura, simple, que está abierto a todo tipo de sugerencia o de sugestiones, no sabiendo cómo tomar decisiones y discernir lo que está bien y lo que está mal. En un sentido, Eva estaba en pañales. Sí, era una mujer grande,
pero en cuanto a comprensión de las cosas le faltaba mucha cuerda. Y la evidencia de eso es que cayó, decimos en mi tierra, como un choclito, ¿no? Cayó fácil, no le costó mucho a la serpiente manejar a esta mujer para metérsela en el bolsillo y hacer de esta mujer un desastre. Y luego Adán, por supuesto, cayó igual que ella, porque no podemos culpar a Eva de esto. Adán cayó, pecó igual que su mujer. Lamentablemente hoy muchos ignoran y no prestan atención a los consejos y a la instrucción de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y desafortunadamente los vemos que van para cualquier lado. Hemos estado hablando hasta el cansancio, como en la actualidad hay gente que está siendo llevada para todas partes por enseñanzas totalmente tergiversadas. Los manejan como quieren, le sacan todo lo que tienen, y parece mentira, pero esta gente encima están fanatizados, alguien está robándoles hasta el alma misma y se entregan gustosos a este tipo de desmanes. No se puede entender, es algo que la verdad lo deja a uno totalmente confuso, lo que está sucediendo en la actualidad. El apóstol Pablo, cuando escribía a los hermanos en la ciudad de Éfeso, en el capítulo 4, verso 11 está indicando que Dios, el Señor Jesucristo, estableció en la iglesia una serie de elementos o funciones para adoctrinar, para instruir, para preparar al pueblo. Y entonces en esos versículos del capítulo 4, verso 11 en adelante, va indicando cuál es el gol de esta instrucción. Y una de ellas, en el verso 14, es que para que ya no seamos niños fluctuantes. Y entonces va a explicar en qué sentido usa esa analogía de los niños. Dice, niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, no para llevar a Cristo, emplean con astucia, con pericia, con cancha, ¿no es cierto?, las artimañas del error. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios lo que hace es precisamente es meterle barrera a ese tipo de cosas. Le baja la persiana al error. Cuando nosotros cerramos la Biblia, lo que hacemos es exponernos a todo tipo de abusos, de atentados terroristas, en términos actuales, contra la salud espiritual de la gente. Por eso dice este hombre entonces que la palabra de Dios lo que hace es traer a ese hombre sencillo, ese hombre indocto, solidez, conocimiento, lo hace sabio. La palabra sabiduría en la Biblia no significa acumular conocimiento, sino cómo aplicar lo que sabemos, sea poco, sea mucho, a las diferentes realidades o estímulos que tenemos que encarar en la vida. Toma nota de eso, la palabra de Dios entonces te hace entendido. No creas que las personas necesitan ir a un seminario teológico para ser entendido, no. El que realmente busca, encuentra. El que realmente quiere aprender de las cosas de Dios, métase en la Biblia y usted va a encontrar las riquezas de su santa y bendita revelación. Y en especial el sendero que nos traza el Señor en su palabra para llevarnos a ese bendito Salvador que nos otorga libertad y vida eterna. Número 3, verso 8, la palabra de Dios alegra el corazón del que la escudriña y la estudia. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Cuántas personas hay que, habiendo tenido un corazón partido, un corazón hecho pedazos, un corazón que se lo arrancaron y se lo hicieron pedazos, por muchas razones, encontraron en las Escrituras consuelo, fuerzas renovadas, encontraron la caricia del Señor y ese corazón hecho bolsa, ese corazón todo amasado, estrujado, comienza a ser restaurado por el Señor y encuentra alegría renovada? David era un hombre que sufrió mucho del corazón, tuvo unos dramas tremendos, pero él iba corriendo y se tiraba de cabeza a las Escrituras, se refugiaba en el consejo de Dios. Y lo que encontraba era que su corazón era transformado,
se llenaba de gozo, se llenaba de alegría. Yo creo que no hay peor agonía, es decir, hay muchas maneras de sufrir, ¿no es cierto? Pero no hay peor agonía para el hombre cuando descubre su condición perdida. Imagínense ustedes lo que es vivir confundido toda una vida y cuando tenemos que partir de este mundo nos enteramos definitivamente que nuestro destino es el infierno eterno y que no hay absolutamente nada que puedas hacer para librarte de eso. Tu caída es rotunda. Cuando llegamos al final del camino, cuando llegamos al final de la carrera, porque muchas veces nosotros pensamos por ser jóvenes que... yo me acuerdo cuando tenía 20 años, tengo hilo para rato. Pensaba en la gente que tiene ahora mi edad, decía, este está acabado, ya está, se terminó, vuelta a la esquina y lo estamos enterrando. No hay más nada que hacer, ni hablar los que llegaban a los 80, ¿no es cierto? Ese ya era una momia con piernas, ya está. Cuando uno tiene 20 años, muchachos, los jóvenes, no creas que vas a vivir para siempre. La vida no la compra nadie. Estamos todos metidos en un serio lío. Y qué terrible es cuando la persona despierta la realidad, por fin, de que por más que tenga 20, 30, 40 años o tenga 100 años y tenga que partir de este mundo, su condición es deplorable en cuanto a Dios se refiere. No hay más agonía que esa. Ve a Dios lejos, ve a un Dios inalcanzable, un Dios enojado, pero al estudiar las Escrituras lo que encontramos es un Dios amoroso, tierno, apacible, un Dios que lo que hace es extender sus brazos hacia nosotros y dice, lánzate. Y en vez de nosotros caer en la fosa del infierno, nos agarra en los méritos de Cristo Jesús y nos trae a su bendita presencia. Eso alegra el corazón. Eso nos saca de la desesperación. Eso es lo que produce la palabra de Dios cuando la consideramos. Número 4. La palabra de Dios hace irradiar la vida en aquellos que la consideran. Fíjate, verso 8 dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Dicen por ahí, no sé, que los ojos son el espejo del alma. No sé si escucharon esa expresión alguna vez. En un sentido, si una persona tiene un alma toda raída, es un malvado, un pillo, un sinvergüenza, y bueno, le miramos los ojos y ahí agarramos la pinta de la persona, ¿no? Decimos, este hombre no está bien. Y tratamos de hacernos a un lado por las dudas, ¿no? Pero cuando una persona está rebosando de gozo, aunque se lo esté comiendo el cáncer, los ojos brillan, los ojos nos hablan. Mire, yo he visto gente en el lecho de muerte, ¿saben? En mi ministerio pastoral, a veces me toca ir a ver personas que están enfermas en el hospital. Y yo he visto personas no creyentes cruzar el umbral. Y he visto a personas creyentes también cruzar el umbral. Y ¿sabe una cosa? Uno puede ver la partida del ojo de aquel que no conoce a Cristo, casi al borde de la desesperación. Y hablar los familiares que quedan de este lado, no tienen consuelo. Perdimos a la persona. Pero cuando parte un hijo de Dios, yo he visto a gente decir, estoy listo. Y sus ojos brillan de gozo porque van a encontrar al Señor. Y se les tiene que cerrar los ojos, por supuesto es la costumbre, en fin, lo mismo da que esté abierto o cerrado, pero la costumbre es cerrárselo, pero son ojos que dejan el último destello de la esperanza y la gloria que le espera del otro lado. Y si hay algo, ¿saben qué? Que yo algún día quiero volver a ver, es los ojos de mi viejo, cuando vaya a la presencia del Señor. Tengo una curiosidad por ver qué clase de ojos tiene él. Hermano querido, David llegó a entender que cuando una persona lee las Escrituras, el alma convertida, el entendimiento sabio, un corazón alegre, no cabe en duda de que va a mostrar a través de sus ojos el brillo de la gloria de Dios. Puede ser que esté en la cama de un hospital, puede ser que esté sufriendo pérdidas, que hayan partido sus seres queridos, que vive una vida de persecución y amargura, que le estén arrancando los nervios con tenazas. Pero de esos ojos nace, de esos ojos irradia la majestad de Dios, de una persona que al haber sido saturado por su revelación, está convencido que tengo un lugar seguro en la presencia del Altísimo.
en la presencia de aquel que creó todas las cosas. ¿Quién no se maravilla si pudiese, en fin, ver la gloria de Dios repentinamente abriéndose delante de nosotros, ¿no? Hay tanta gente que tiene los ojos apagados. Hay tanta gente que tiene los ojos tristes. Veo tanta gente con ojos secos, ojos que dicen nada, ojos enojados. Sin embargo, cuando encuentran esos ojos, sentido en la palabra de Dios, la esperanza inunda sus vidas. Se sale del pozo de la desesperación y entonces comienzan a ser luces que destellan y nos muestran el resplandor de la gloria de Dios que emana de su interior. Bien decía el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros somos la luz del mundo, decía el Señor. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios tiene semejante efecto en la vida de la persona que la considera? Bueno, por un lado, por razón de su origen. Lo primero de todo es el origen de esa palabra. Noten ustedes que en estos versos hay una repetición deliberada en los versos que escribe David, cuando dice de Jehová. Dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová. Lo que notamos entonces es que hay una metralla, ¿no es cierto? Él está tratando de apuntalar la idea. No es David el que está escribiendo acá. Esto no es un invento de Moisés cuando escribió el Pentateuco. No, señor. De todo esto, la palabra de Dios tiene su origen, y lo vimos en la exposición anterior, por medio de un proceso de inspiración. Es Dios el autor de la santa y divina palabra. Para David, que escribió antes que escribiese Pablo, o Pedro, mejor dicho, lo que habíamos considerado la semana pasada, bien digo, este hombre vivió antes y ya tenía el concepto claro. De Dios es de donde parten todas estas cosas. Así que el efecto de la palabra está en razón de su origen, su procedencia. Y número 2, en razón de su naturaleza. Porque fíjate, versos 7 y 8 dice que es perfecta. Dice que es fiel. Dice que es recta. Dice que es pura. Y luego en los versos 9 y 10 agrega, o describe a las Escrituras como limpia, verdadera y justa. De ahí la excelencia de las Escrituras, hermano querido. Ahí descansa lo hermoso de la palabra, y por lo tanto más valiosa que todo el dinero del mundo. Porque la verdad, si hoy le decimos a una persona potentada, mira, sácate toda la plata que tiene en el banco, cómprate una Biblia, la persona dice, está loco usted. Nosotros, bajo ningún punto de vista hoy, seríamos considerados gente cuerda si estuviésemos dispuestos a cambiar una Biblia por el premio de un billete de lotería. No estaríamos dispuestos a renunciar a todos los tesoros del mundo por un capítulo de la Biblia como Salmo capítulo 19, que nos muestra esta hermosa revelación, tanto en la creación como en las Escrituras. Pero noten lo que dice este hombre. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, es decir, la plata que ya ha sido trabajada, porque está el oro que se saca de la montaña, la pepita de oro que baja en el río de montaña y que hay que trabajarlo, ¿no es cierto? Tiene un valor, pero todavía no está trabajado. Pero ese ya tiene un valor. Pero él se refiere a aquel que ha sido trabajado y que ha aumentado el valor en un grado superlativo. Para David, que había experimentado todas estas cosas, pone las cosas en balanza y dice, a mí deme mi Biblia, a mí deme la palabra de Dios, quédense con el oro afinado, porque esto es lo que tiene más valor. Nosotros, en la actualidad, ¿quién va a cambiar la plata por una Biblia? Bajo ningún punto de vista. La persona que percibe entonces los beneficios mencionados en los versículos 7 y 8 es el que puede discernir ahora el valor incalculable que tiene la Escritura, ese valor que nos da la vida eterna, nos da esperanza. Mira, ¿sabes una cosa? Tú puedes tener muchísimo dinero en el banco y todavía ser un miserable. ¿Sabes cuánta gente se hunde en una botella de alcohol teniendo mucho dinero?
¿Sabes cuántas personas que están pero forradas de plata se pegan un tiro en la cabeza porque no saben cómo encarar la vida? ¿Saben cuántos hogares viven engañándose? Viven en el adulterio y están forrados de dinero. ¿Cuántas personas no encuentran cómo vivir la vida como corresponde y se entregan con el dinero a la diversión que los atonta, los distrae al dolor y la realidad de su miseria? ¿Sabes cuántos que no tienen plata están contentos tomando mate a la puerta de su rancho? ¿Cuántas personas pobres hay en el mundo? ¿Cuántas personas están presas en las cárceles de Perú adorando a Dios? Algunas de ellas que no saldrán a lo mejor hasta que no tengan 70 años y otras a lo mejor la pasan toda la vida ahí. ¿Te das cuenta que nuestros valores están distorsionados? Pensamos que la palabra de Dios no vale nada y sin embargo para muchos es el tesoro más grande que pueden obtener. Por eso es que David concluye en el verso 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y bueno, entonces el hombre va a terminar con un deseo. En primer lugar, que la palabra de Dios nos libre de hábitos pecaminosos, especialmente aquellos que nos aparecen en forma furtiva. Dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Sabe que hay personas que se equivocan y alguien les dice, mire, ¿sabe qué? Usted metió la pata. ¿Quién, yo? ¿A dónde? Y mi querido, no hay manera de mostrarle a la persona de que está equivocado. Y con Biblia a veces, le decimos, pero hermano, mire lo que dice la Biblia. No, ¿quién, yo? No, pero ¿cómo se atreve a faltarme el respeto? Oiga, ¿usted está loco? ¿Cómo me habla en esos términos? Hay personas que son prisioneros de sus errores y no los ven. No pueden mirar más allá de sus narices. Lo que acabamos de hablar de estos cosmólogos y físicos que nos están diciendo que el mundo, las evidencias de la investigación científica nos habla de que el cosmos aparenta ser un orden bien organizado para sostener la vida, y uno dice, sí, eso es lo que dice la Biblia desde hace miles de años, ¿qué es lo que te hemos estado diciendo? Y en vez de decir, amén, sí, ¿sabe qué? Mire, me equivoqué, estuve equivocado, no, son empedernidos, no, que Dios ni que 8 cuartos debe. Ahora salen con disparates, estábamos hablando el otro día con unos hermanos, salen con las teorías de multiversos, salen con las teorías de otras civilizaciones que crearon esta civilización. Eso nos habla de la desesperación del hombre que no tiene dirección en su razonamiento, que tiene que salir a pescar por negar a Dios toda clase de mitos y fantasías. Dios le está gritando a través de la creación, mírame a mí, acá están las evidencias. Cuando nosotros miramos un edificio hermoso que ha sido levantado, decimos, ¿qué arquitecto? No lo puede haber hecho ese edificio un mono, no lo puede haber hecho una cucaracha, eso tiene que haberlo hecho un hombre con una capacidad y preparación tremenda. Cuando miramos, no sé, un hermoso auto, tiene que haber un ingeniero. Pero cuando miramos el cosmos, no, ¿qué Dios? ¿Estás loco vos? Dice la Escritura, el corazón es más engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Y luego, si miras el otro versículo, dice, yo Jehová, que escudriño el corazón del hombre. Y entonces este hombre dice, líbrame de los que me son ocultos, es decir, los errores que me son ocultos. Aquellos errores que cometo y no me doy cuenta. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que somos tan íntegros? Claro, como no robo un banco, como no le pego a nadie, como pago los impuestos, trato bien a mi familia, no tengo errores. Y este hombre era vivo, él sabía que tenía errores ocultos, no se daba cuenta. Por eso dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos, de aquellos que no me doy cuenta. Los que me doy cuenta, perdóname, Señor. Pero aquellos que no puedo discernir, por favor, líbrame de esos. Que no se enseñoreen esos errores de mí, que no tomen control de mi vida. Decía el escritor de los cantares, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder el sembrado. Muchas veces nosotros vamos en busca de los grandes animales y perdemos de vista los pequeños
que realmente destrozan absolutamente todo. Entonces este hombre hace esa hermosa oración de petición. Y bueno, una vez que la palabra de Dios opera en nuestras vidas y podemos aplicarla como es debido, entonces este hombre dice en el versículo 13, entonces, no antes ni durante, sino entonces, seré íntegro. Dice, entonces estaré limpio de gran rebelión. Hermano querido, la excelencia de la palabra de Dios no es que no es algo que complemente, a ver, ¿cómo puedo decirlo esto sin cometer un error? La revelación especial complementa la revelación que Dios hizo a través de la creación. A ver si me entienden en esos términos. Mirar el cosmos no nos va a hablar de la salvación, no nos habla de nuestra culpa, pero la revelación escrita sí. La revelación escrita es la que nos lleva de la mano a los pies de Cristo Jesús. La revelación escrita es la que nos lleva luego, cuando somos cristianos, cuando hemos recibido a Cristo como Salvador, por el camino de la bendición. Nos ayuda a tomar decisiones en la vida cristiana. No vamos a ser perfectos, vamos a tener errores, pero Dios como buen Padre nos va a llevar de la mano y cuando tropecemos va a decir, levántate de nuevo, vamos a probar otra vez. Nos rompimos las piernas, el Señor nos sana con bálsamo, dice, vamos a intentar, vas a aprender a caminar. Y Dios nos va llevando por la vida, desarrollándonos, creciendo, mejor dicho, y de esa manera yendo todos juntos hacia la patria celestial. Eso es lo que nos da el valor íntegro de la palabra de Dios, la excelencia de las Escrituras. Y es el impacto tan especial que nos hace personas con vocación. Y es Pablo el que nos dice en Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mi querido hermano, mi querido amigo que estás escuchando, no desprecies las Escrituras. Dios no está escondido, como algunos piensan. Algunos que agarran y dicen, ¿por qué no se muestra Dios de una vez? Mi querido, Dios se está mostrando ahí afuera en la creación. Levanta tus ojos. Y Dios se está mostrando en este libro. Ábrelos. Ábrelos y lee cada versículo. Y verás cómo te empieza a transformar, llevándote primero a la cruz de Cristo. Y entonces te dará esperanza, luz, y te dará la vida eterna. Ese día cuando podamos estar en la presencia de ese Dios que hoy no puedes ver, pero que un día lo verás con tus propios ojos en la visión beatífica. Quiera Dios que tengas un aprecio de la excelencia de la palabra de Dios como la tuvo este gran hombre del pasado, y para su gloria, y me refiero a la gloria de Dios, por supuesto. Amante Señor, te damos muchísimas gracias por tu bendición en tu santa palabra. Ayúdanos a que podamos aplicarla a nuestras vidas, que nos ayuden a entender lo que no entendemos. Fundamentalmente, la necesidad de Cristo. La necesidad que tenemos de obtener la salvación a través de sus méritos. Y luego, el manual que nos ayuda a vivir mejor en esta transición, en este camino a la patria celestial. Prepáranos, por favor, ayúdanos a entenderte, a entender tu palabra, pero a entenderla como tú, Señor, la has inspirado. Porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.